Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a analizar este domingo, a una semana de las elecciones de la segunda vuelta del balotaje, que le llaman algunos, vamos a analizar junto a Philip Chicola lo que ha pasado en este momento, los debates que han habido, los foros que han habido, lo que nos dicen un poco algunos números, encuestas privadas. Este miércoles que viene saldrán un par de encuestas ya públicas y el martes 20 será el debate acá en Canal Antigua con ambos candidatos. Pero para mientras vamos a conversar con Philip Chicola para ver qué ha pasado y qué puede pasar en estos 7 días que nos quedan. Philip, ¿cómo estás? Buenos días, Quique, a todos los televidentes que nos acompañan en casa. Pues creo yo que ya en 7 días muy poco puede ocurrir. Creo ya que las tendencias van marcándose, ya hay algunos números que han salido a luz y que van explicando más o menos la evolución de esta carrera de segunda vuelta. Creo sin lugar a dudas que después de toda la vorágine de acontecimientos que se sucedieron entre abril y la primera semana de septiembre, pareciera que entramos en un periodo de agotamiento después de la primera vuelta. Ha sido, si se dan cuenta, una carrera, una segunda vuelta poco emotiva. Hay poca campaña, no hay encuestas. Realmente por lo menos no públicas. Por lo menos no públicas. No es como en procesos electorales anteriores que veíamos a 2, 3 medios de comunicación publicando una o incluso 2 encuestas en el periodo de mes y medio entre la primera y la segunda vuelta. Vemos que la ronda ya formal de debates recién arrancó hace unos 10, 12 días. En fin, digamos que pareciera que pasamos un periodo entre el 6 de septiembre y me atrevería a decir yo la primera semana de octubre, en que parecía que los actores políticos estaban exhaustos por todo lo que había ocurrido. Se dejó que se asentara el polvo y pareciera que la carrera de la segunda vuelta empezó a tomar forma hasta hace unas 2 semanas. Entonces creo que eso también ha venido a ralentizar un poco la evolución de los acontecimientos. Creo también que el balotaje que se vino derivado de los resultados del 6 de septiembre generó el escenario menos analizado de todos, porque básicamente a lo largo de toda la carrera antes del 6 de septiembre, cuando se corrían escenarios de segunda vuelta, siempre se partía de la premisa que era Valdizón contra alguien más. Valdizón contra Jimmy o Valdizón Sandra, que eran lo que, por lo menos la carrera de atrás que se empezó a perfilar desde principios de julio. La sorpresa de que Valdizón colapsara de la manera que colapsó, yo creo, y lo hay que decirlo, yo creo que es estudiar el caso de Valdizón. Va a ser objeto de análisis en escuelas de ciencia política, porque Valdizón creo que se llevó muchísimos premios al colapso de una candidatura en tan poco tiempo. Pero sacando a Valdizón de la ecuación, nos topamos con una segunda vuelta que creo que nos tomó unas 2, 3 semanas entenderla. Entre una Sandra Torres, que es una figura que ya hizo gobierno, fue presidenta o coordinadora del Consejo de Cohesión Social de manera de facto, porque era ilegal su nombramiento. Ella prácticamente dominó el gabinete en tiempos de la Unidad Nacional de la Esperanza. Sin dudas es la candidata con más conocimientos de temas de administración pública. Es un partido que llega pues con un plan de gobierno bastante desarrollado, lo cual no quiere decir que sea ni muy bueno ni muy malo, pero obviamente llega cargando todos los esqueletos de los 4 años del gobierno de la UNE. Y del otro lado llega un Jimmy Morales, que él es el antipolítico, el fenómeno de aunque Jimmy no Morales. Tiene un discurso antipolítico. Lo que pasa es que él es considerado el outsider, el candidato de rechazo al político tradicional. No se puede entender el crecimiento de Jimmy Morales sin entender la crisis. Ese movimiento de rechazo a los políticos tradicionales de parte de la ciudadanía genera un sentimiento que eso no se ve reflejado en las encuestas, pero más en los grupos focales, que el votante dice, bueno, a mí honestamente no me gustaría votar por lo que hay. Segundo, me gustaría votar nulo, pero ya que no votar y votar nulo no es opción, pues voto por el que no es político. Esa es un poco la lógica del votante respecto a la posición de Jimmy Morales, que no es exclusivo, no es extraordinario realmente un caso así.
Vámonos a otras latitudes. Tal vez el caso paradigmático por excelencia es el payaso Tiririca en Brasil. Una crisis del Partido de los Trabajadores 2008-2009 y un payaso de la televisión se lanza y resulta el diputado más votado de la elección 2010. Vámonos a Italia, y ahí está el caso de Beppe Grillo, un comediante que funda su propio partido político y resulta que es la fuerza política más significativa en la asamblea. Pero antes de eso, aquí en América Latina, un Evo Morales y un Hugo Chávez, también hay que entenderlos en esa misma ecuación. Un Evo Morales era un dirigente social, no era un político, que después de la crisis de Gonzalo Sánchez de Lozada, el rechazo a la política tradicional lleva a que él se encumbre en el poder. Hugo Chávez, cuando es electo la primera vez en 1998, llega después de una crisis de los partidos tradicionales. Y luego el caso de casos, el referente en América Latina, Abdalá Bucaram, una especie de, yo lo digo, el Don Francisco versión ecuatoriana, un presentador de televisión, y después de un periodo de caos político en Ecuador, un personaje en la televisión es electo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Morales llega pues con esa aura del no político, del nuevo, del outsider, pero el gran problema es que llega con un partido sin estructura, un partido que mete 11 diputados en la primera vuelta, llega con un plan de gobierno bastante débil, bastante superficial en sus propuestas, y Morales en los foros ha demostrado pues un enorme desconocimiento de temas de administración pública. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos como que una segunda vuelta bastante dicotómica. La candidata que más conoce, con mucha experiencia, pero con una experiencia que se vuelve carga. Que se vuelve carga. Y un Jimmy Morales que se presenta como el nuevo, el refrescante, el no político, pero que cuando se le somete a escrutinio sus ideas, sus propuestas, genera más dudas que certezas. Entonces, es una segunda vuelta bastante atípica. Y es una dinámica, a ver, por lo que acabas de plantear, yo le decía hace algunos meses, todavía a la mitad de la primera vuelta, donde planteaba que era esta como dicotomía en general, la que estábamos viendo, un Jimmy Morales y tal vez un menor grado un Juan Gutiérrez, que eran los menos políticos de todos los candidatos, contra una amalgama de candidatos que tenían más o menos experiencia política. Unos como Alejandro Yamatei, que era su quinta campaña, 3 presidenciales y 2 de alcaldía, un José Ángel López que había sido viceministro y había estado en función pública, y así si veías a todos los que estaban en el camino, todos tenían algún grado, mayor o menor, de participación política activa. Y mientras más participación política tenías, más carga tenías en contra por el momento en el que estábamos pasando. Lo que paradójicamente en otro momento era un activo importante para Sandra Torres, demostrar que tenía conocimiento y experiencia de alguna forma en gobierno, se vuelve su principal problema o pasivo en ese momento, porque la gente dirá, sí, pero eso viene junto con todos los problemas que se derivaron de haber hecho gestión pública. Y veamos la dinámica de los últimos 2 debates. Justamente, ya vamos a entrar más adelante en el análisis de encuestas, pero Sandra Torres, como queda segundo lugar, ya sabe que tiene que cerrar la brecha respecto a Jimmy Morales. Una brecha que realmente era de 4 puntos. 200,000 votos. Sandra entiende que, y siguiendo un poco el manual, de decir, un candidato que tiene que cerrar la brecha con un puntero debe aspirar al choque. Bajo la lógica que el puntero en las encuestas, el único lugar que tiene a donde ir es abajo. Y la mejor forma de hacer que caiga un candidato puntero es evidenciar sus debilidades ante el electorado. Entonces, la dinámica que tomaron los últimos 2 foros ha sido el de una Sandra Torres que sale con una postura de choque, pero un choque que lo que busca es evidenciar el desconocimiento de Morales en temas públicos. ¿Dónde está el problema? Que Sandra Torres ha sido poco hábil, primero en las imputaciones o en los golpes que le haya tratado de dar a Morales. Segundo, que Sandra Torres es una candidata que no genera empatía a nivel del electorado, sobre todo el electorado urbano. Entonces, cuando se ve a Sandra Torres atacar a un Morales, el ciudadano, en lugar de ponerse en la posición cuestionadora de Sandra, cuestiona la posición moral y la actitud que tiene una Sandra Torres. Del otro lado hay un Jimmy Morales, pues que su experiencia en televisión y en la comedia pues le da una chispa particular para quitarse los golpes, para responder con sarcasmo, para darle vuelta a los cuestionamientos, aunque su comentario no tenga mucho sustento técnico o fondo en el mismo. Morales fue bastante hábil
en quitarse los cuestionamientos de Sandra Torres. Y lo hizo apelando a formas, apelando a su chispa televisiva. Y si a eso agregamos que Sandra Torres también es una candidata, yo la califico como una candidata de tarima. Si a ella se le pone en una tarima a hablar, quizá convence a su electorado. Pero Sandra Torres es una candidata que en foros, en debates, en entrevistas, se pone nerviosa, cuando se le cuestiona se molesta, cuando se da cuenta que las cosas no le están saliendo bien se ofusca, entonces rápido ella se sale de sus casillas. Entonces entra esa dinámica donde tenemos una Sandra Torres atacando a Morales, pero con una forma débil, y un Morales con una muy buena forma, pero sin fondo. Entonces ha sido también, digamos que por eso los medios que titularon los medios escritos después del panel, del debate del miércoles pasado, hablaban de sobraron los ataques y los reproches a la propuesta. Es que esa es la dinámica que adoptó el foro por las características de los dos candidatos. Ahora, ¿qué le deja eso al votante? Porque el votante primero venía entusiasmado, con un pináculo al que se llega entre el 27 de agosto y el 1-2 de septiembre, todavía eso hasta el 4 de septiembre, digamos que llega el punto final cuando finalmente renuncia a Otto Pérez Molina. Venía de esa montaña rusa de emociones, de que estaba en la plaza y no pasaba lo que quería, pero seguíamos en la plaza, y de pronto empiezan a pasar las cosas más contundentes. En un mismo día se arresta a Roxana Valdetti y al mismo tiempo se pide la antejuicio contra Pérez Molina. Unas semanas después ya está Pérez Molina fuera, se está con aquel nivel de emoción, con la elección de frente, con esa actitud, y de repente se ve el lunes por la mañana, dice, ¿qué pasó? Como dijo Beatriz Colmenares el otro día, oh Dios, Jimmy Morales y Sandra Torres. Entonces, de ese pináculo que llegó a la montaña rusa y tuvo un delirio en la emoción, de pronto llega la realidad. ¿Qué ve el electorado en eso? Es que también yo creo que si la primera vuelta se hubiese llevado a cabo el último domingo de agosto o el 13 de septiembre, probablemente no hubiéramos tenido 71% de participación. Esa participación masiva urbana en especial, del 6 de septiembre urbana, hay que entenderla en función a esa explosión de civismo que genera la caída de Pérez Molina. Porque en la lógica del votante urbano, su razonamiento era, bueno, el modelo al que se está combatiendo es el modelo de la corrupción. Y si ya nos bajamos a Valdetti, que fue el paradigma de la corrupción del actual gobierno, Pérez Molina, que fue su cómplice, pues ahora vamos a bajarnos a quien representa la continuidad del modelo, que era Manuel Valdizón, a el que no le toca. Y entonces el votante urbano sale masivamente a votar porque se monta en esa ola de emociones en función al desenvolvimiento de la crisis. Pero sacando esa ecuación de que ya no se tiene ahora esa explosión de civismo que sí se tenía en los primeros días de septiembre, y ahora agreguemos esta ronda de foros y de apariciones públicas de los candidatos que genera mal sabor de boca. Es que no hay otra forma de caracterizar cuál es el sentir del votante, del ciudadano, después de ver los debates, porque dicen, bueno, sí, tal vez Jimmy le dio duro a Sandra, pero cuando se le pregunta a la gente, bueno, ¿y qué es la propuesta que más le gustó de Jimmy? Que no es Sandra. Ajá. ¿Y qué es lo que más le gustó de Sandra? Ay, pues es que tenía su idea buena ahí por ahí de las compras y contrataciones. Ay, pero ella ya estuvo. No, ¿por qué no lo hizo antes? Entonces, hay un momento de racionalización del votante que llega a la conclusión en que la oferta política no agrada. Y eso es un tanto peligroso, sobre todo en el mercado urbano, porque el mercado urbano es un mercado que, sobre todo en segundas vueltas, que si no se siente si no tiene un incentivo, como la atracción a un candidato, como el rechazo a otro candidato, el votante urbano, digamos que tiende a ser bastante volátil en su comportamiento. O puede no ir a votar en un momento dado. Si el votante urbano no tiene un candidato que lo convenza fuertemente, o un candidato que le genere mucho miedo, entonces hay que ir aquí a votar en contra de él, el votante urbano tiende a ser un votante acomodado, en el sentido de que si está lloviendo, ay no, qué pereza. O me encuentro algo mejor que hacer, no voy a votar. Entonces creo que ese es el peligro de estos días, que si el votante urbano se desencante y que su participación se reduzca, obviamente no a niveles masivos, pero por ejemplo que
caiga un 10-12% la participación urbana, creo que podría ser uno de los pocos efectos tangibles de cara al siguiente fin de semana. Mira, corte, estamos acá, hoy estamos a ir conversando con Félix Chicolá, vamos a hablar acerca del tema de las encuestas en este segundo segmento para entender un poco la proyección, de dónde viene, hasta dónde hemos llegado. Recuerden que realmente en la primera vuelta hay 200.000 votos, 4 puntos porcentuales de diferencia, pero allí se parte de cero. ¿Con qué arranca cada uno para entrar a la segunda vuelta? De eso vamos a hablar ahora en este segmento. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. En este momento, estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era en el mundo del acondicionamiento físico. El siguiente paso en la escala evolutiva de la ciencia del deporte. Hoy te presentamos el nuevo Body Crunch Evolution. Ahora tu Body Crunch Evolution se convierte en una poderosa máquina de quema calórica, ya que incorporamos una moderna bicicleta estática reclinable, cuyos pedales cuentan con la increíble tecnología Chainless Magnet, que te ofrecen 8 niveles de intensidad y resistencia magnética. Todo esto que ves en pantalla, tu Body Crunch Evolution, el contador electrónico de metas, la guía de rutinas, el extraordinario programa de 7 pasos para alcanzar tu peso ideal y el sistema de desintoxicación en 6 días, hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. Llama ya. Lea esta semana en Contrapoder. Desde Pavoncito, Juan Carlos Monzón habla sobre sus temores, los 5 meses que vivió prófugo y los exgobernantes. Un alud de irresponsabilidades, las omisiones a los avisos de alto riesgo, las gangas de las notificadoras y las lagunas de la ley propiciaron la catástrofe en el Cambrai. Las hijas del hospital, las hermanas Aida Rosalina y Ana Rosa, llegaron al Roosevelt en febrero de 2013 y desde entonces permanecen allí. Nuevas prioridades. Asisclo Valladares y la Embajada de Estados Unidos modificaron la lista de municipios que se beneficiarán de la Alianza para la Prosperidad. El novio de América, Jordan Spieth, ha rescatado el golf estadounidense de la orfandad en la que lo había sumido el declive de Tiger Woods. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport, porque queremos que tu experiencia móvil sea única. Ahora nuestras aplicaciones para iOS y Android son más inteligentes, útiles y relevantes, para que te informes antes que nadie. Nuevo sistema de alertas informativas en tiempo real. Además, nos podés ver en vivo, accedes desde cualquier momento y nos ves desde cualquier lugar. Conoces más acerca de nuestros conductores y accedes a un archivo de videos de manera muy simple. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport. Bájalas y llévanos con vos. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Tendrán información muy variada, muy completa en esta cobertura, que les recordamos es un despliegue muy interesante a nivel tecnológico en Guatemala, utilizando diversos sistemas para conocer lo que está pasando en cada departamento de nuestra república. 30 horas de transmisión ininterrumpida, arrancando el sábado a la 1 de la tarde. Estamos en un momento histórico en nuestro país y a la antesala de las elecciones generales. Y terminando el domingo a las 2 de la mañana. Señores, hemos llegado al final de esta cobertura en la noche electoral, cuando ya son las 2 de la mañana del día 7 de septiembre. Los mejores periodistas y presentadores. Con los números que ya vimos, es probable que sí hagan la diferencia esos municipios o esas aldeas. Lo estamos todo haciendo de una manera no ya pacífica, sino súper pacífica y relajada. En uno de los sets más grandes, ubicados en el centro de cómputos del Tribunal Supremo Electoral. Cobertura extensa que le ofrece hoy Canal Antigua. 80 invitados especiales, entrevistas con personalidades. Los medios de comunicación son otro actor fundamental, porque ustedes son los especialistas en las áreas. Nuestro acompañamiento a
Guatemala. 60 corresponsales en el interior. En Quiché nos trasladamos con mi compañero Kevin Rodríguez. Adelante. Eric Rodas nos espera ya en Suchitepeque. Nos vamos inicialmente para allá. Muchísimas gracias a todos los corresponsales. Un gran equipo de producción hizo posible que usted estuviera bien informado. Y ya estamos listos para la segunda vuelta. Estaremos presentes nuevamente con un gran montaje para acompañarlo hasta descubrir quién será el próximo presidente de los guatemaltecos. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Acompáñenos y sigamos haciendo historia juntos. Movistar y Banco Industrial presentan Antología Desordenada. La nueva gira mundial de Joan Manuel Serrat. Celebrando sus 50 años de carrera artística. 21 de octubre. Gran Sala del Teatro Nacional. Boletos en todo ticket. Con el copatrocinio de Whisky Chivas Regal y Domisol. Estamos presentando Este Oeste. Regreso acá en Este Oeste analizando a una semana de las elecciones. Lo que va a ser el balotaje. Ya hablábamos un poco en esta primera parte de los debates, de lo que esperaba el votante, de esa expectativa, de esa montaña rusa de emociones de justo el 4 de septiembre, 48 horas antes de las elecciones, toma posesión el nuevo presidente Alejandro Maldonado y de ahí fue la primera vuelta. Y digo, de ahí fue la primera vuelta, es como si fuera un bajón, porque un poco esa fue la sensación en general. Pero ahora veamos los números. Decíamos 4%, 200.000 votos de diferencia, una marcada diferencia. Sandra Torres gana en lo más rural de lo rural, Jimmy Morales gana en lo más urbano de lo urbano. Y cuando decimos urbano, no es Ciudad de Guatemala. Le pongo este ejemplo. En Ixcán, el municipio de Ixcán lo gana con casi 65% del voto Sandra Torres. Pero Playa Grande, Quiché, que es la cabecera de Ixcán, el área urbana más grande de Ixcán, con unos 20.000 habitantes, la gana Jimmy Morales con más del 30% del voto. Sandra Torres queda tercera, Valdizón queda cuarto. Entonces, si hay una diferencia radical en ese sentido. En los municipios más rurales, Sandra Torres gana. En los municipios mucho más urbanos no solo gana Jimmy Morales, pero gana Jimmy Morales sin meter diputados ni alcaldes. Solo votan por Jimmy Morales. El voto de Jimmy Morales es de Jimmy Morales. Espectacular, porque nos vamos a Oriente, bastiones de la UCN, y nos topamos a Asunción Mita, que ahí en Asunción Mita gana o saca alto el candidato a alcalde, a diputado distrital y lista nacional de UCN, pero en elección presidencial se dispara Morales. Nos vamos a Huehuetenango y es el mismo efecto, pero con el Patriota. Nos vamos a Zacapa y es el mismo efecto, pero con todos. Incluso hay 2, 3 municipios en donde le pasó hasta líder. Que hay estructuras locales de líder, en Tactico uno de ellos, en donde vemos que hay una caída significativa en la comparación entre la cantidad de votos que recibe el alcalde, el diputado distrital y el diputado de lista nacional de líder en comparación con Manuel Valdizón. ¿Y dónde encontramos esos votos que le faltan al presidenciable? En Jimmy Morales. Y en lo urbano. Y en lo urbano. Porque si vas a Tactico, bueno, incluso si vamos en esos ejemplos que te ponía de Ixcán, uno ve en Ixcán que sale muy bien Jimmy Morales. Le gana todavía a Sandra Torres, pero sale muy bien. Pero cuando lo desagregas por aldea, te das cuenta que solo en la cabecera fue donde le fue bien a Jimmy Morales. En el resto del municipio saca 2, 3 votos por mesa. O sea, es radical la Porque diferencia. es que aquí nos damos cuenta de un fenómeno. Y que lo discutimos en muchas ocasiones. Si tuviéramos que segmentar territorialmente el voto, Sandra Torres es una candidata, ahí sí, de la Guatemala profunda. Sandra Torres es la candidata de la ruralidad, de no hay asfalto. Es donde de las aldeas, de los caseríos y las comunidades más remotas del territorio nacional. ¿Por qué? Hay que entenderlo en función a los programas sociales y a la estrategia de esos programas, porque cuando Sandra Torres, la UNE, hace gobierno e inicia la política de cohesión social y se enfoca en los departamentos con más niveles de pobreza y desnutrición,
Acuérdense que el sujeto priorizado de los programas sociales eran mujeres rurales, particularmente indígenas en la media luna del occidente del país. Que era Alta Verapaz, Quiché, Huehue, San Marcos, Toto, Sololá, un poco Chimaltenango. Entonces, como digamos que la UNE instrumentaliza los programas con un objetivo también electorero, empiezan un esfuerzo de decir, bueno, a estas personas a las que les estamos dando los beneficios de la transferencia de la bolsa, mejor si nos aseguramos que cuando ya sean las elecciones voten. Pueda votar. ¿Y con qué se topan? Con que estos segmentos poblacionales no estaban empadronados y muchos de ellos ni siquiera estaban documentados, no tenían cédula o DPI. Entonces se da un proceso sistemático, que eso recordarán que era uno de los grandes señalamientos que se hacía al tema del RENAP hace unos 6, 7 años. Se da un proceso sistemático de emisión de DPIs y de empadronamiento a estas mujeres indígenas del área rural. Y entonces, ¿qué nos topamos? En Alta Verapaz, en los 4 años del gobierno UNE, la cantidad de mujeres empadronadas creció en un 64%. Huehuetenango, Quiché, en torno al 50%. O sea, sencillamente, la UNE de forma masiva se dedicó a empadronar a los beneficiarios de los programas. Ahora, eso nos termina dando esos 900 y tantos mil votos que saca la UNE en esta ocasión, pero además, parte de ese voto rural sí lo capturó también Manuel Valdizón, porque especialmente en Alta Verapaz, en Quiché, en Huehuetenango, en San Marcos, en una parte, tiene candidatos a diputado y a alcalde Manuel Valdizón que logran penetrar. Él argumentaba que algo había habido raro porque en lo rural votaban en línea. Él no entendía una cosa. Santa Cruz del Quiché, mismo que Ixcán, las aldeas de Santa Cruz del Quiché votaron líder. La cabecera de Santa Cruz del Quiché votó Jimmy Morales. Entonces se te genera otra vez esa disyuntiva. E incluso también veamos otros tipos de comportamiento. Y es que se recordarán que también otro de los temas que discutíamos de cara a primera vuelta es el efecto del clientelismo. Porque la UNE de Sandra Torres, antes de la elección de 2011, fue el primer partido que sistemáticamente utilizó una estrategia clientelar masiva como trampolín electoral. Y ahí está el estudio de Enrique Naveda que demuestra que, a ver, tal vez no hay correlación exacta, pero digamos que sí hay una relación directa, que en los municipios priorizados por cohesión social hubo un mejor desempeño electoral de la UNE. Pero de cara ahora al 2015 había una competencia de clientelismo, porque Patriota con gobierno tenía sus programas clientelares. Líder llegó a competir con el Estado en entrega de bolsa. Y la UNE, con menores recursos financieros, pero con más organización. Con más organización, pues mal que bien logra hacerlo. Entonces, tarde o temprano, esa competencia de clientelismo rompe esas lealtades supuestas que Valdizón creyó que iba a generar vía su entrega de bolsa. Ahora, y entonces la ciudadanía ya no dice, bueno, yo ya no voy a votar porque me da la bolsa, yo también voy a voltear a ver quién es el candidato, me cae bien, qué actitud tiene. Y Valdizón, desde mediados de la campaña, adoptó una actitud muy prepotente que también caló en esas zonas rurales. Ahora, caló en estructuras donde había un potente y un fuerte candidato alcalde de ellos. Donde no lo hubo, ganó UNE, probablemente. ¿Qué implica todo eso para esta segunda vuelta? En el sentido de que el voto, ahora analicemos del otro lado, el voto urbano. Es un voto urbano que en una buena parte votaba como antisistema, lo que decías hace un momento, vio en alguna parte de Ciudad de Guatemala como ese antisistema también a un Alejandro Yamatei, a pesar de que ha sido funcionario público, ha sido 5 veces candidato y demás, todavía me lo ubicaban como alguien antisistema por su discurso y su retórica. Y en áreas como el departamento de Guatemala, el municipio de Guatemala, se posiciona bien, pero no pasa de ahí. Aquí, bueno, básicamente, la primera vuelta votaron un poquito más de 5 millones de personas. De esos 5 millones de votos, Jimmy Morales obtuvo 1.160.000. Sandra Torres, 960.000, y haciendo esa separación que hablábamos, el voto de Jimmy Morales tiende a ser más urbanocéntrico, es un voto que conforme nos alejamos hacia la periferia se diluye. El voto de Sandra Torres es a la inversa, entre más alejado, más apoyo. Y el de Valdizón es el término medio, era esos cascos suburbanos o esas periferias urbanas y alguna ruralidad
no tan profunda. Por ejemplo, el caso significativo. Pero te voy a poner otro tipo de mecanismo, en acceso a medios. Sandra es candidata de la gente que tiene menos acceso a medios, o sea, menos opciones, incluyendo potencialmente hasta ni siquiera televisión abierta, pero algo de televisión abierta. Manuel Valdizón es fuerte donde más televisión abierta hay, versus cero cable, poco internet y marginal redes sociales. Y Jimmy Morales es más fuerte donde hay más alternativas de medios, más televisión por cable, más internet, más redes sociales, más radios nacionales. Y Jimmy Morales también, esto también hay que estudiarlo, porque Jimmy Morales, ¿cuál fue el primer viaje que él hace después de la primera vuelta? Migrantes. La estrategia de Jimmy Morales creo que también hay que ponerle un poco de cabeza, porque Morales básicamente trató de generar relaciones extranacionales y personales, porque Morales desde la campaña tenía un acercamiento muy directo con las comunidades de migrantes en Estados Unidos, y esas comunidades de migrantes influyen en sus familiares residentes aquí en Guatemala para levantar la movilización del voto de Morales. Yo creo que eso también en gran medida explica por qué tenemos esa relación tan extraña de voto cruzado en el interior, que era un territorio donde no, o eran zonas donde no se votaba, donde se votaba de forma lineal, y es que el influjo del familiar migrante que le dice, mire, este Morales es bueno, nos vino a visitar, póngale atención y demás. Empieza todo ese trabajo de boca a boca con los migrantes a generar un efecto multiplicador. Pero ¿a qué es lo que iba? Tenemos a un Morales con 1.200.000 votos más o menos, con esas características. Sandra Torres, pues casi 960.000 votos de la Guatemala profunda. Valdizón en medio. Pero aparte tenemos más o menos 1.400.000 votos de mercados más urbanos, que ahí es donde encontramos los 370.000 votos de Yamatei, los votantes de Suri Ríos, de Roberto González, de un José Ángel López, de Luis Fernando Pérez, Juan Gutiérrez y demás. Y tenemos dos fuerzas políticas con un comportamiento electoral similar a Valdizón, que son Todos y El Patriota, que son partidos de amplio espectro, si lo quieren llamar así, en el sentido que calan un poco en lo rural, un poco en lo urbano, un poco en lo suburbano. Entonces ahorita la pregunta del millón es cómo se van a comportar esos votantes, ese voto flotante, el voto de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta. El voto de Manuel Valdizón es un voto más de estructura. El voto del líder fue un voto muy vertical. Si se dan cuenta, líder es el partido que tiene mayor correlación entre el resultado presidencial, diputado nacional, diputados distritales. Entonces, ¿qué me dice eso? Es un voto verticalizado que se genera vía organización. Disciplinado. Entonces, ahí la pregunta del mío es quién capturó esas organizaciones. Y líder se ha fracturado, porque hay alcaldes de líder, particularmente aquellos que estaban en municipios más urbanocéntricos. Ahí está el caso de Alvarizáez, de Santa Catarina Pinula, Edwin Escobar de Villanueva, que se han volcado a apoyar al Jimmy Morales. Y otros candidatos alcaldes más rurales que se han movido hacia Sandra Torres. Entonces pareciera que el voto del líder, contrario a la lógica que muchas veces queremos hablar aquí en la ciudad, el voto del líder no es como que vaya a migrar en bloque a apoyar a A o B, sino que se va a fragmentar en función de qué partido logró capturar, ¿no?, a qué alcalde. Pues que esta es la lógica. El voto más urbano, que es el voto de partidos como el de Yamatei, como el de Roberto González y demás, ese es un voto en donde entran, o donde se sopesan otras variables. Variables como afinidad ideológica, rechazo a un candidato, conocimiento de temas de gobierno y demás. Entonces, esas tres variables creo que van a explicar cómo se va a comportar ese votante urbano que no votó por Morales en primera vuelta. Y yo creo que eso lo podríamos discutir. Vamos a traer esa parte justamente, pero en ese ínterin entonces tenemos esos 1.200.000, 1.160.000 votos de Jimmy. ¿Cuán duro ese voto de Jimmy? Es, a diferencia de Sandra Torres, que es un voto de organización y de lealtad directa, el voto de Jimmy Morales, como les digo, primero es un voto frágil y de coyuntura. Porque, otra vez, Jimmy Morales o el FCN no es un partido de organización. Jimmy Morales es un candidato que la única forma de explicar que él haya pasado de 1% o 0.5% en las encuestas en abril a 23% en el resultado electoral, por eso le digo, no es
que hay que entender el fenómeno Morales asociado a la crisis política. Y entonces, ese tipo de votante tiende a ser volátil. Y esa volatilidad quiere decir que dependen de muchas condiciones externas a la elección, si ese votante se mantiene o no. Variables como, por ejemplo, Jimmy Morales es un candidato que por su novatez y por ser outsider, se ha presentado como un candidato prístino, que no está manchado de corrupción. Y esto es como en la ropa. Si yo me he visto todo de blanco, una manchita negra muy chiquita, se va a notar. Jimmy Morales ha logrado blindarse bien de que no haya ningún señalamiento en su contra. Esa es una primera variable. Una segunda variable es también un momento que Morales capitalizó voto anti-Valdizón. Porque en su momento, cuando las encuestas empezaron a identificar que esta era una carrera de A3, hubo un segmento urbano significativo que dijo, muchacha, aquí el único que le puede ganar a Valdizón es Jimmy Morales. Entonces también esa variable estaba ahí hace mes y medio, hoy no está. Y luego lo que ya hablábamos, el votante urbano, que es donde está el nicho de apoyo de Morales, es un voto volátil. Pues el votante urbano, si encuentra un buen partido de fútbol en la televisión, o si está lloviendo, o si hay algo ahí medio feo, se queda en su casa. No es un votante tan arrecho como sí ocurriría en el área rural. Tengo que ir al corte, vamos a hablar un poco acerca de qué pasa, y ya de frente a la segunda vuelta, a una semana, un día de asueto de por medio en esta semana, una semana medio corta, medio rara, y una sensación de que no importa quién gane, no se resuelve nada. Y igual tenés que ir a votar el domingo. Vamos a ir al corte, estamos en este oeste, hacer un análisis final, un cierre y un poco una proyección de qué pudiera pasar, un par de escenarios de qué puede pasar en esta elección. Estamos acá en este oeste, volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Movistar y Banco Industrial presentan Antología Desordenada, la nueva gira mundial de Joan Manuel Serrat, celebrando sus 50 años de carrera artística. 21 de octubre, Gran Sala del Teatro Nacional. Boletos en todo ticket, con el copatrocinio de Whisky Chivas Regal y Domisol. Recorreremos las instalaciones de Centro Médico con los especialistas en salud más reconocidos, quienes nos darán consejos para estar saludables, prevenir enfermedades y descubriremos cómo accionar correctamente en situaciones que requieren atención médica. Centro Médico Guatemala TV. Sintonízanos los días miércoles a las 20 horas, sábados a las 17 horas y miércoles a las 12:30 horas. Destino 2016, el debate. Y por eso es que yo quiero aprovechar para invitar al candidato Morales a que debatamos tema por tema. Porque ¿Estaría usted dispuesto a participar en un debate presidencial con Sandra Torres? Toda la vida estamos dispuestos. Sí. Organizamos el debate en Canal Antigua. Presidenciables frente a frente respondiendo preguntas sobre los ejes estructurales que definirán cómo será su gobierno. Destino 2016, el debate. Martes 20 de octubre, solo en Canal Antigua. 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport, porque queremos que tu experiencia móvil sea única. Ahora nuestras aplicaciones para iOS y Android son más inteligentes, útiles y relevantes, para que te informes antes que nadie. Nuevo sistema de alertas informativas en tiempo real. Además, nos podés ver en vivo, accedes desde cualquier momento y nos ves desde cualquier lugar. Conoces más acerca de nuestros conductores y accedes a un archivo de videos de manera muy simple. Tenemos nuevas apps en Canal Antigua y Antigua Sport. Bájalas y llévanos con vos. Este lunes en
Matutino Express celebraremos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y nos visita el diseñador de eventos Francisco Balzarat para mostrarnos cómo diseñar una fiesta rosa y concientizar sobre esta enfermedad. En Rocola Express les traigo los videos más memorables de esas cantantes famosas que han sobrevivido al cáncer de mama. Y los representantes de la Liga Nacional contra el Cáncer estarán con nosotros para contarnos todos los detalles de las jornadas de detección temprana del cáncer de mama. Y nos fuimos a World Gym para conocer todo en cuanto al curso de vacaciones de natación. Todo esto y mucho más lunes en Matutino Express. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Estamos presentando Este Oeste. Acá en Este Oeste compartiendo con Philip Chicola, hablando acerca de la elección y en este último segmento alguna proyección. Ya hablábamos de los contenidos del antisistema, del rechazo del voto urbano, del voto rural, de la dirección en la que potencialmente vamos, pero veamos unas proyecciones, porque este resultado realmente al final se va a basar en tres cosas fundamentales. Uno, cuántas personas salen a votar y de dónde, de qué municipio sale predominantemente a votar. Dos, si ocurre algo fenomenal en esos últimos días que haga sentir o más pasión o más identidad a favor o en contra de uno de los candidatos. Y tres, alguna variable extraña por completo, como sucedió en el momento de la primera vuelta, que fue la renuncia de Pérez Molina, que fue una dinámica de shock, digamos. Una tercera que esa no sabíamos exactamente qué puede ser, pero qué podría pasar. Son las tres variables principales. La variable de shock o la variable externa no la veo. El tema de identificación fuerte con uno y otro candidato, creo que también en una semana y sobre todo en una semana corta como la que vamos a tener, también es difícil. Aquí hay una variable en contra, y esa es lo que creo yo que mata a Sandra Torres, y es que Sandra Torres, cuando se ven las encuestas y se hace la pregunta ¿por qué candidato usted nunca votaría?, Sandra Torres tiene casi 24-25% de antivoto. Hace año y medio está en 40%. Es cierto, ha hecho un trabajo fenomenal en el mundo del mercadeo político. Reducir 15 puntos de antivoto en año y medio es que hay algo bien hecho. O sea, reducir lo que sea la mitad. A Valdizón, solo para tenerlo como referencia, a Valdizón le pasó lo contrario. Valdizón empezó el proceso electoral con 15, terminó con 50. Solo a modo de anécdota, llevo un mes buscando un caso de un candidato que haya aumentado en 35% su nivel de rechazo en una elección. No lo he encontrado. O sea, Valdizón creo que se podría ganar el premio al candidato más detestado en menos tiempo en un proceso electoral. Y si alguien tiene algún caso, ahí me lo pasa, porque no lo he visto. Pero entonces, Sandra Torres, es cierto, está a la mitad de los niveles de Valdizón, pero tener el 25% de nivel de rechazo y un rechazo concentrado en un mercado urbano, es muy difícil de contrarrestar esa tendencia. Ahora, en principio, en teoría, tomando los tres aspectos que yo te planteaba, el que nos queda, el tercero, es quién sale a votar y de dónde es el votante. Si el votante rural, por disciplina, porque es acarreado, porque es estructura, sale a votar 60-70% de intención de voto, versus una ciudad de Guatemala y las ciudades principales, que salen a votar en menos proporción, cerca del 50% por allí, donde dicen, no, esto tomó, o ya ganó Jimmy, entonces no importa, o no me importa quién gane, porque ninguno de los dos me gusta. Cualquiera de esas reacciones puede hacer variar, porque las encuestas nos pueden decir mañana 60% Jimmy Morales y 40% Sandra Torres, pero asume que en general todo el padrón electoral va a salir a votar en las mismas proporciones. Pero si te sale a votar más el padrón, la parte del padrón electoral que es más rural, que es donde tiene ventaja Sandra, y sale a votar menos en el padrón, la parte que es más urbana, que es donde tiene ventaja Jimmy Morales, entonces el número en vez de ser 60-40 se puede volver rápidamente 55-45 o un poco más apartado de eso. Proyectar participación electoral es complicado. Eso es ciencia esotérica. Ahí sí no hay modelos. Y tenemos escenarios hacia atrás, pero como la coyuntura ha variado tanto, no es proyectado. Por ejemplo, aquí en Guatemala históricamente la participación de primera a segunda vuelta cae en un 10%.
Pero si ya lo desagregamos por mercados urbano y rural, el mercado rural tiende a caer entre un 5 y un 7% transversalmente. Quiere decir que es más constante la falta de participación rural de primera a segunda vuelta. Y la explicación es muy sencilla. Electo el alcalde, en muchas localidades se pierde el incentivo de ir a votar, porque básicamente ya mi autoridad, la que me importa, que es la que está cercana a mí, yo ya la elegí. El voto urbano, ese es el que es sumamente volátil en su comportamiento entre primera y segunda vuelta. Depende de muchas causas. Por ejemplo, en la elección 2011 había un candidato muy peligroso, muy rechazado, que era Manuel Valdizón. Entonces el voto estaba urbano empezando a ser rechazado porque estaba... Ajá, y había un candidato que era muy querido, que era Otto Pérez Molina, a nivel urbano. Entonces el votante urbano salió masivamente a apoyar a Otto Pérez. Y la participación urbana entre primera y segunda vuelta cayó, pero y la poco. Estructura de células y la estructura de organización urbana que movió al votante urbano. votante. Pero si regresamos atrás, en el 2007, cuando fue la elección entre Álvaro Colom y Otto Pérez, el votante urbano decía, a ver, Colom es un candidato más rural y Otto Pérez no me gusta. Recuerda, el votante urbano en el 2007 era muy pro Yamatei. Y entonces ese votante urbano, entre dos candidatos que no muy le gustaban, se quedó en su casa. Y entre primera y segunda vuelta el voto urbano se cayó casi 15%. En el 2003, un Colom muy rural y un Berché muy querido en lo urbano genera que una alta tasa de participación urbana. Pero en el 99, un Portillo más rural y un Berché que se rindió en términos prácticos, generó un voto urbano que dice, ¿para qué voy a votar si Portillo le va a pasar encima a Berché? Entonces, el votante urbano es más difícil de proyectar su participación porque depende de los candidatos, si le agradan o no le agradan, del clima, mientras que el voto rural sabemos que va a bajar entre 5 y 8%. Eso, si los números se dan así, aunque las tendencias están de un 60-40 a favor de Jimmy Morales, pero esos números que acabas de decir se dan así, si llega a votar entre 50 y 55% en Ciudad de Guatemala, pues en las áreas urbanas la intención de voto o la participación electoral fue alrededor de 65-66%. Si baja esos 15 puntos estamos en 50%, que es más o menos unos 800,000 votos que dejan de ir a votar del área urbana, que eso implica prácticamente todos los demás que no votaron por Jimmy Morales en primera vuelta. Si en el área rural te baja 5 puntos, es que baja de 72, que fue donde más votó la gente, te baja un 66, 65, te baja un tanto menos, te baja unos 300,000 votos, que son potenciales principalmente muchos los que votaron por Convergencia, por otros partidos pequeños en el área rural. Entonces, ¿quiénes sí volverían a ir a votar en teoría en la segunda vuelta? Los que votaron por Manuel Valdizón y los que votaron por Sandra Torres en el área rural. Si eso es así, los números lo que hacen es que se aprietan. O sea, todavía están parcialmente en favor de Jimmy Morales, pero se aprietan de tal forma que en vez de que te quede un 60-40, te puede quedar un 57-43. Por ejemplo, las encuestas que se han publicado en República GT, que ha levantado el encuestador Felipe Noguera, muestra obviamente una brecha muy marcada de un Jimmy Morales en torno a un 60% de intención de voto y una Sandra Torres pues muy atrás, 25-26%. Yo no creo que la brecha vaya a ser tan marcada por las variables que ya habíamos hablado. El voto rural ya vimos que es un tanto más disciplinado versus el urbano. Que mira, aquí cualquier cosa puede pasar, esa es la conclusión a la que estamos queriendo llegar. Que el voto urbano, si siente una expresión de civismo, sale masivamente a votar. O si siente o si le tiene mucho temor a Sandra Torres y ve que Sandra Torres en una de esas puede ganar, puede salir masivamente a votar. En fin, digamos que el voto urbano es el volátil de la ecuación. Asumiendo que esa volatilidad del voto urbano va a caer más que el voto rural, yo creo que se va a cerrar la brecha entre Morales y Sandra, pero me cuesta ver un escenario en el que Sandra le dé la vuelta a Morales. Jugando a proyección matemática, que aquí ya estamos elucubrando de más, honestamente, pero el ejercicio es interesante hacerlo. El único escenario en el que matemáticamente, por eso le digo, sin tomar muchas de estas variables, matemáticamente Sandra le puede dar la vuelta a Morales es, primero, que ella logre capturar el 70% del voto de Manuel Valdizón, que Jimmy Morales capture
menos del 10% del voto rural extra, que el voto urbano se caiga al 50%, como lo mencioné aquí, que un poquito más abajo, pero en cuarta, y esta es la más difícil, Sandra todavía tiene que pellizcar parte del voto urbano. Es que incluso con el 70% del voto rural, con el voto urbano cayéndose a la mitad y un Jimmy Morales casi ni pellizcando voto rural, igual Morales matemáticamente le gana a Sandra. Y pellizcar en estos términos quiere decir llegar por lo menos casi a un 30%. O sea, en el interior estamos hablando que tendría que ganar Sandra 90-10. Sí. Y en la urbano estamos hablando que tendría que ganar Jimmy 70-30. Sí. Solo en esa condición. Y esas dos condiciones extremas. Sandra le puede ganar a Jimmy. Y además, con que el área urbana vote en un 50% o menos y el área rural vote en un 65% o más, con esas condiciones se puede apretar de tal forma que cualquier cosa puede pasar. Ajá, que Sandra le pueda dar vuelta a Jimmy. Si una de esas condiciones no se da, gana Jimmy Morales. Así es. Es un poquito la dinámica ahí. Y yo sé que estamos haciendo un poco de análisis matemático extendido y proyecciones que son difíciles de ver, pero en otras elecciones un poco esto se ha visto. ¿Por qué lo digo así? En la elección pasada, Otto Pérez Molina en la primera vuelta sacó 36%, casi el doble de votos que Manuel Valdizón. Pero en la segunda vuelta la distancia se cerró sustancialmente. Lo que usted va a ver también, y es una cosa que tiene que poner atención dentro de una semana, es que los primeros votos que entran son el Distrito Central, o sea, el municipio de Guatemala. Y ahí va a ganar abrumadoramente Jimmy Morales. No lo dé por ganador de una vez. No lo siento que no va a ganar, pero tengan cuidado que ahí se va a notar mucha diferencia. Segunda área que va a entrar es los municipios del departamento de Guatemala. Eso también va a ser potencialmente más a favor de Jimmy Morales, pero ahí vamos a ver por primer lugar cuánta gente salió a votar realmente. Si cuando usted vea los números se empieza a dar cuenta que menos de la mitad de los votantes potenciales fueron a votar, como dijo Beatriz Colmenares, ¡oh Dios! Ahí es donde puede empezar a penar, no el porcentaje de votos que sacó, sino cuánta gente salió a votar. Si allí se da cuenta la gente Jimmy Morales que salió a votar menos del 50%, ya uno de los primeros factores ya se cumplió a suceder. Y entonces se resuelve todo. Entonces ahí después hay que ver entonces cómo queda el resultado el urbano en el departamento de Guatemala y en el Distrito Central, porque si nos damos cuenta... Si te queda tu 70-30, bien, pero te votó menos del 50%, ya se cumplieron dos factores. Ya se cumplieron dos factores. Entonces ahí el tercer factor es ver la tasa de participación rural. Y el cuarto factor es qué tanta voto rural logró capitalizar Sandra. O sea, si se cumplen esos cuatro factores, podemos tener una elección muy cerrada. Con uno de esos cuatro factores que no se cumplen, se abre a 6 a 8 puntos fácilmente. Y si se cumple la situación donde baje tanto el voto urbano como el rural, o sea que los dos lleguen a 60%, por ejemplo, y las relaciones se mantienen como estaban al principio, la diferencia puede ser hasta de 10 puntos, un 55-45 fácilmente. Entonces, así de amplio pueden ser los márgenes. Entonces, hacer una encuesta en casos como estos, y las que van a ser publicadas esta semana, lo complicado que es que no puedes evaluar o medir qué porcentaje de la población realmente va a ir a votar. Y al no poder hacer eso y digamos, promediarlo o ponderarlo en las dos áreas, urbano y rural, la encuesta en sí puede decir 60-40 y los números no se acercan a eso. Esa es una dinámica que puede pasar. Por ejemplo, y veamos los últimos datos. En la elección 2011, las encuestas estimaban que la diferencia iba a estar 55-45 o hasta 57-43 a favor de Pérez Molina, pues 52-48. En la del 2007, las encuestas daban un empate técnico, pero con una propensión a que Pérez Molina ganara la presidencia. ¿Cómo se explica que Pérez Molina no ganó el resultado no le pegó en el 2007? Porque el voto urbano de Pérez Molina, que era, o mejor dicho, que donde Pérez Molina tenía más fuerza que Colom, dijo, el 1 no me gusta y el 2 no me convence, no voto, entonces Pérez Molina se cae. Y por eso es que gana Colom 52-48. Entonces digamos que ese comportamiento de las variables electorales es lo que, o de la participación es lo que más altera el resultado en segunda vuelta. Y como les digo, el votante urbano es el más difícil de proyectar cómo se va a comportar. Porque ese sí es el votante, por ejemplo, que si después de 2, 3, 4 foros, debates, dicen, ay no, ninguno de los dos, muchas se queda en su casa. Si ese votante, ahorita no se da ese problema, y en gran medida se explica por qué la elección se hizo, la segunda vuelta se hizo el 25 de octubre y no
el 2 de noviembre. Siempre antes se jugaba mucho con la variable del feriado del 1 de noviembre, ahora no está, pero digamos que son esas cuestiones las que el voto lo vuelve más volátil al voto urbano. Y yo creo que esa realmente va a ser el primer indicador de hacia dónde se va a mover el comportamiento electoral. Entonces, Philip, después de las elecciones vamos a estar analizando con Philip de quien haya ganado, cómo viene el gobierno, porque para cualquiera de los dos viene una crisis, vienen problemas graves, profundos, fiscales, de conflictividad social, de persecución todavía penal contra mucha gente, desde bancos, empresarios, funcionarios públicos y demás, así que... Administrar la precariedad. El siguiente gobierno, indistintamente de quién gane, le va a tocar administrar la precariedad. Porque como hemos dicho muchas veces, esto apenas empieza. Así que gracias por habernos acompañado, gracias Philip por habernos acompañado nuevamente. Te espero, después de la selección vamos a hacer otro análisis para ver qué le toca recibir a quien vaya a quedar electo. Y lo que sí le anticipo yo, creo yo, que va a ser una elección mucho más apretada de lo que muchos preveían y lo que muchos quisieran. Va a ser, a mi criterio, bastante más apretada. Así que les agradecemos por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Hasta la próxima semana. Bueno, en verdad hasta la siguiente, la próxima semana, porque la próxima semana estaremos en la cobertura de Destino 2016 allá en el Parque de la Industria, cubriendo las elecciones. Así que nos veremos hasta el fin de semana, es el 1 de noviembre que dice Philip. Así que gracias y Dios los bendiga.